Desarrollo moral de Lawrence. Universidad del Valle de México. Desarrollo psicológico en la adolescencia. Profesor, María Rubio Villagrán. Alumna, Ángela Vanessa Alegría Rivera. ¿Quién fue Lawrence Kohlberg? Lawrence Kohlberg fue un psicólogo estadounidense conocido por su teoría del desarrollo moral, que describe cómo las personas desarrollan su capacidad para razonar sobre cuestiones morales a lo largo de su vida. Teoría de desarrollo moral de Kohlberg. La teoría del desarrollo moral de Kohlberg describe cómo los individuos progresan a través de 6 etapas de razonamiento moral, agrupadas en 3 niveles para convencional, convencional y postconvencional. En cada nivel, las personas toman decisiones morales basadas en diferentes factores, como evitar el castigo, seguir leyes o seguir principios éticos universales. Esta teoría muestra cómo la comprensión moral evoluciona con la edad y la experiencia. Desarrollo moral de Kohlberg. Representan perspectivas distintas que la persona puede adoptar en relación a las normas de la sociedad, por lo que constituyen en 3 tipos de relación entre el sujeto, las normas y las expectativas de la sociedad. Nivel preconvencional. Edad 3 a 7 años. Razonamiento moral basado en la recompensa y castigo. Se enfoca los problemas morales, desde la perspectiva de los intereses concretos de los individuos implicados y de las consecuencias concretas que se enfrentaron los individuos, al decir, sobre una acción particular. Este nivel se caracteriza el razonamiento moral de los niños en algunos adolescentes y en algunos adultos. Nivel convencional. 8 a 13 años. Razonamiento moral basado en la ética externa. Se enfocan los problemas morales de la perspectiva de un miembro de la sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del individuo como miembro u ocupante de un rol. Este nivel normalmente surge en la adolescencia y permanece dominante en el razonamiento de la mayoría de los adultos en diversas sociedades. Nivel postconvencional. Edad adulta, razonamiento moral basado en la ética personal. Se enfocan los problemas morales desde una perspectiva superior o anterior a la sociedad. El sujeto se distancia de las normas y expectativas ajenas y define valores y principios morales que tienen validez y aplicación más allá de la autoridad de personas, grupos o de la sociedad general y más allá de la identificación del individuo con tales personas o grupos. Este nivel, el más difícil de encontrar, puede surgir durante la adolescencia o el comienzo de la adultez y caracteriza el razonamiento de solo una minoría de adultos. Estadios del desarrollo moral. Nivel preconvencional infancia. Estadio 1. Moralidad heteronoma. Orientación hacia el castigo y la obediencia. En esta etapa la persona asume e impone un sistema de normas que se deben obedecer sin cuestionar. De esta forma el sujeto busca la satisfacción de las propias necesidades, evitando el castigo. Etapa 2. Orientación hacia el individualismo y el intercambio. En esta segunda etapa la persona reconoce que no tiene por qué haber un solo punto de vista correcto, el que transmite la autoridad, sino que puede haber varios. Por tanto, se empieza a asumir que puede existir un choque de intereses, un dilema moral, cosa que no existía en la etapa anterior. Pero el sujeto opta aquí por el individualismo egocéntrico. Cada uno defiende lo suyo y obra en consecuencia. Si se llega a un acuerdo entre las partes, se deberá respetar por el intercambio de favores y la seguridad que esto conlleva. Nivel convencional. Adolescencia y adultez. Etapa 3. Buenas relaciones interpersonales. Aquí la persona entiende la moral como algo más que favores y tratos entre personas. Los individuos deben cumplir con las expectativas familiares o grupales para ser aceptados. Deber comportarse bien, mostrando empatía, amor, confianza, etc. por otros. En esta etapa lo que está bien o mal encaja dentro de unos valores morales compartidos por la comunidad o el grupo. Etapa 4. Mantenimiento del orden social. A diferencia de la anterior, que funciona mejor entre 2 personas o con miembros de un grupo cercano sobre los que se conocen los sentimientos y necesidades, en esta etapa la persona se preocupa más por la sociedad como un todo. El interés aquí recae en obedecer las leyes, respetar a la autoridad y encauzar los propios actos en aras de mantener el orden social establecido.
La sociedad. Las personas se entienden en esta etapa como obligadas a cumplir con una estructura legal. Razonamiento moral avanzado. Etapa 5. Contrato social y derechos individuales, acuerdos sociales y priorización de la vida humana. En esta etapa surge la duda de si las normas y leyes que rigen la sociedad que se pretende sostener en la etapa anterior son verdaderamente justas y acertadas. Por lo tanto, aquí la persona se plantea qué es lo que hace a una sociedad realmente buena. Con esta pregunta quizá llegue a la conclusión de que el funcionamiento de la sociedad, población, estado, país, en la que vive no es el correcto, dificulta la calidad de vida de sus integrantes o no respeta los derechos y valores que una sociedad debería tener. Etapa 6. Principios universales. Principios éticos universales. Justicia, derechos humanos. El razonamiento moral propio de esta etapa es abstracto y se basa en principios morales universales independientes de las propias leyes. Determinantes del desarrollo moral. El desarrollo en general es un proceso de adaptación siempre mayor y mejor orientado hacia el equilibrio. El desequilibrio o el conflicto de la interacción entre organismos y ambiente es el motor o condición para reorganizaciones estructurales hacia estadios superiores. A nivel de desarrollo moral, la transición de un estadio al siguiente también involucra un mecanismo de equilibración. Tal como ha propuesto Turiel, el individuo percibe la realidad social a través de sus estructuras existentes, asimilación. Pero en algún momento algunos elementos de la realidad social le llevan a reconocer que estructuras son inadecuadas para resolver determinadas situaciones, perturbaciones, y el sujeto los problematizada. El sujeto trata de construir un nuevo modelo de aprender la realidad social que entra en conflicto con el modelo de depresión, y finalmente consigue integrar este último en el nuevo modelo, acomodación. Los dos factores básicos que influyen en el desarrollo moral, cognoscitivo y la participación social y asunción de roles. 1. Desarrollo cognoscitivo por cada nivel o estadio moral. Existe un estadio o estadio lógico. Paralelo así, el razonamiento de la perspectiva preconvencional se basaría en el nivel preoperatorio o de las operaciones concretas. El razonamiento de la perspectiva convencional se basa por lo menos en las operaciones iniciales y el razonamiento de la perspectiva postconvencional se basa en operaciones formales, avanzadas o básicas. Sin embargo, aunque el desarrollo cognitivo es una condición necesaria para el desarrollo moral, no es una condición suficiente, ya que muchos individuos se encuentran en un estadio cognitivo superior al que correspondería a su estadio moral. 2. Participación social y asunción de roles. Un factor aún más importante para el desarrollo moral son las interacciones en diferentes grupos sociales que ofrecen al individuo la oportunidad de asumir el rol de los demás, de situarse en su perspectiva. Cada estadio moral implica una perspectiva distinta a la función de roles. La capacidad de asumir el rol de otros es una habilidad social que se desarrolla gradualmente desde la edad de 6 años, y que prueba ser un momento decisivo en el crecimiento del juicio moral. Dilema moral. Los dilemas morales de Kohlberg son situaciones hipotéticas diseñadas para explorar el razonamiento moral de las personas, especialmente en relaciones a la justicia y la equidad. El más conocido es el dilema de Haynes, donde se plantea, si un hombre debe robar una medicina para salvar a su esposa enferma. Kohlberg no sé si entra en la decisión que se toma, sino en la justicia detrás de esa decisión, lo que revela a nivel de desarrollo moral de la persona. ¿En qué consisten los dilemas morales de Kohlberg? Situaciones problemáticas. Los problemas presentan un conflicto entre dos valores o normas morales, obligando a la persona a elegir entre opciones que tienen consecuencias negativas. Énfasis en el razonamiento. Kohlberg no busca la respuesta correcta, sino que analiza cómo la persona justifica su elección. Desarrollo moral. A través de estos dilemas, se pueden identificar los diferentes niveles de razonamiento moral, desde una perspectiva central de uno mismo, hacia una basada en principios éticos universales. La teoría de Kohlberg es valiosa porque ayuda a entender que la moralidad adolescente se construye a través de la reflexión, el diálogo y la experiencia social, y que la escuela puede acelerar este desarrollo si crea espacios para el pensamiento ético, no solo para memorizar reglas. Aportes más importantes de la teoría para la comprensión del desarrollo del adolescente y utilidad para la práctica educativa. Aplicación. Diseñar debates morales.
Promover el pensamiento crítico. Fomentar la participación activa. Trabajar valores de forma reflexiva. Evaluar el nivel moral. Cómo se implementa en el aula. Usar dilemas, como el de Haynes, para que los estudiantes discutan y justifiquen sus posturas. Preguntar por qué. Ante respuestas y decisiones, no solo qué harías. Crear proyectos colaborativos con toma de decisiones y reglas propias. Analizar casos reales de injusticia, derechos humanos, medio ambiente. Observar cómo justifican sus acciones y posturas ante conflictos. Beneficio. Desarrolla pensamiento crítico y empatía. Eleva el nivel de razonamiento moral. Favorece responsabilidad y autonomía. Conecta la moral con problemas actuales. Permite adaptar la enseñanza a su madurez moral. Gracias.